nuestro mundo prehispánico, ya que estamos en el Tlahuache. Y para darles otra versión, ustedes saben que para los griegos Prometeo es el dios que le regaló a los hombres el fuego, y que al haber sido advertido por Zeus de que no debía acercarse a los hombres ni regalarles nada, aún a esas sabiendas Prometeo sintió lástima por los seres humanos, y entonces un día se robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a los hombres para que pudieran vivir, para que pudieran calentar sus noches, cocer sus alimentos, etc. El fuego es acaso uno de los signos más enaltecedores de la cultura, más civilizantes. Y como ustedes bien saben, también cuando Zeus se dio cuenta de lo que había hecho Prometeo al robarse el fuego, mandó a encadenar a Prometeo en unas rocas, ahora sabemos que en las montañas del Cáucaso, y entonces unos buitres le devoraban las entrañas por el día, y en la noche las mismas entrañas se le restituían para que a la mañana siguiente volviera a ser sometido al mismo tormento, y así hasta el infinito. Bueno, esa es la manera en que los griegos explicaban cómo los hombres se habían hecho del fuego. Nuestros antepasados, los nahuatlatos, decían que los dioses igualmente eran dueños del fuego y que no lo querían compartir con los hombres, que por cierto tenían mucho frío, no podían cocer sus alimentos y en fin no podían tener acceso a nada que representara ese elemento civilizatorio. Los dioses le habían dado en custodia a una anciana el fuego, y entonces todo el mundo, pero la anciana desde luego no quería compartirlo con nadie. Un día el Tlahuache estaba con ellos y les dijo: preparen ustedes hogares en sus casas, es decir, pequeños montones de leña seca, y estén atentos porque yo pasaré a darles el fuego. Y esa noche el Tlahuache se fue al lugar donde residía la anciana, muchas gracias, y con mañas, con subterfugios se fue acercando poco a poco a la fogata, diciéndole a la anciana que solamente quería calentarse porque tenía mucho frío. Ya en la madrugada, cuando se dio cuenta de que la vieja estaba dormitando, de pronto metió el animal la cola a la hoguera, se le encendió y salió corriendo y llegó al pueblo y entró en todas las casas y fue repartiendo el fuego. Por eso este animal tiene la cola sin pelo. Entonces, esta es una pequeña demostración, solo por decirles algo, de la enorme riqueza que representa para nosotros, para nuestro pueblo, su mitología. Así como esto, hay cientos de historias que debemos conocer y preservar porque es parte de nuestra identidad. Y ya yéndonos a la cuestión de nuestra oratoria, entonces, darnos cuenta de que antes de que existieran los hombres barbados y blancos en nuestra tierra, la palabra tenía para nuestros antepasados un valor inquebrantable, un valor muy alto, un valor que desde luego pervive hasta nuestros días a lo largo de las personas que tienen la dicha de mantener, entre otras, la lengua náhuatl. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Maestro, dime. Esto nada más como lo narra simplemente para tener un acervo de conocimientos, pero en verdad han sido falsos. Yo conozco el Tlahuache y nunca he hecho algún caso así. Por supuesto, es mitología. Esa era mi Mitología viene de mito, es una mentira, es la manera en que ellos explicaban las cosas, ¿no? Es la manera en que ellos explicaban las cosas. Desde luego que bajo nuestro régimen científico eso no puede ser cierto, pero para la imaginación colectiva es importante la preservación de eso, bajo esa cuestión de la riqueza literaria, ¿sale? Ahora otra cosa también, en vez de que los que estaban en ese tiempo viviendo, en vez de que despertaran más el ánimo para poder competir con aquellos que implantaban ese sistema, se debilitaban más porque no eran afortunados como para poder decir, bueno, pues yo voy a trazar mi manera de pensar y de esta manera me voy, ¿no? Bueno, yo lo veo así, esa mitología, o cualquier mitología, que es la que hasta ahora en nuestros días, las mitologías, muchas de las personas en el mundo, pues no han podido, por la confusión que provoca, no han podido despertar la conciencia de
queda a conciencia de cada quien, ¿no? Adelante. Bueno, lo que pasa es que también la mitología, por otra parte, creo que jamás se debe olvidar, puesto que narra las raíces propiamente de cualquier cultura. Por lo tanto, estas narrativas, lejos de que se demeriten, no se pierdan, deben conservarse de generación en generación. Y claro que ayudan precisamente a la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo a un niño, lejos de contarle a lo mejor alguna narrativa simplemente ufana de cualquier otra cosa, le cuento el por qué debe preservar la naturaleza misma y por qué debe respetar su entorno a través de estos pequeños, si usted gusta llamarle cuentos, el día de mañana él va a ser un adulto que va precisamente a respetar esa cuestión, va a respetar su naturaleza, va a respetar el entorno y sobre todo va a llegar a entender lo importante que tiene el hombre en cuanto a la conexión precisamente humano y tierra. Y eso es precisamente lo que ahora nos falta. Creo que como adultos muchas veces no tomamos conciencia de cómo, por ejemplo, que no tiren la basura en la calle, que no aplaste los árboles recién plantados, que si tiro uno plante 10, pero nunca lo hago. Entonces precisamente se va demeritando porque también estas mitologías se han ido perdiendo un poco, porque ya no tenemos esa conexión. Ahora la única conexión que nos interesa es el wifi de nuestra casa. Sí, bueno, queda a conciencia de cada uno, yo solo les llamo para la importancia literaria, ¿no? Obviamente saben que aquí el pensamiento es intocable, ¿sale? Bueno, vino después nuestro periodo de lo que llamamos conquista, encuentro, transmutación. No puedo narrarles de manera sucinta lo que sucedió en las primeras 2 décadas del siglo XVI, pero baste con decir que se formó un nuevo orden, que si hubo violencia, por supuesto que hubo violencia, que si hubo excesos, desde luego que hubo excesos, pero al mismo tiempo comenzó a surgir un pueblo diferente, el pueblo que estamos todavía el día de hoy tratando de entender. Hace prácticamente 500 años, el próximo año, en 2019, se van a conmemorar, a celebrar 500 años del encuentro de estas dos culturas aquí en Mesoamérica. Recuerden ustedes que los españoles de hecho llegaron desde 1492 a lo que hoy es la isla una de las islas de las Antillas Menores. Aproximadamente en 1495-98 se establecieron en lo que hoy es Cuba, hicieron algunas excursiones al continente y a partir de 1515 pues ya pudieron tocar, aunque no tenían conciencia de lo que era, empezaron a tocar ya el continente, ya tierra firme, empezaron a llegar, en el caso de Pedro Hernández de Córdoba, hasta Yucatán, al famoso Cabo Capoche. En 1517 Juan de Grijalva llegó hasta la desembocadura del río que lleva su nombre en Tabasco, hasta el sur de Veracruz, y en 1519 don Hernán Cortés llega a lo que es la Villa Rica de la Veracruz y empieza la historia de lo que va a ser conocida como la conquista, el encuentro, como ustedes quieran llamarle, que al último es una cuestión de tener discusión para poder entender las cosas. Lo que me importa mucho destacar aquí es que a partir de ese momento y de la entrada de una lengua nueva, existieron particularmente y más allá de los conquistadores, algunos hombres que sí tienen mucho mérito que reconocérseles. Los frailes franciscanos trajeron no únicamente la palabra de la nueva religión, sino también trajeron una nueva visión, a pesar de que tuvieron muchos obstáculos para poder imponer su pensamiento. El renacimiento en el que habían sido formados les permitía tener un sentido de defensa hacia los indígenas. Entonces, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, Fray Julián de Garcés fue uno de los defensores de los indígenas y fue uno de los primeros que hablaron acerca de los derechos que tenían los naturales de estas tierras. Lo mismo Fray Toribio de Benavente, a quien apodaban Motolinía, que en lengua náhuatl significa el pobrecito, es decir, el que pobremente viene vestido.
desde luego, el que acaso llegó más lejos en esta intentona de defender los derechos de los naturales fue Fray Bartolomé de las Casas, que incluso llegó a pedirle al rey de España que los europeos debían salir de las tierras recién encontradas porque no les correspondía el derecho de ocuparla. Ojalá que pudieran ustedes acercarse a Fray Bartolomé de las Casas y su discusión con Juan Gines de Sepúlveda allá por 1555, para que se dieran cuenta de los argumentos que uno y otro esgrimía, el primero diciendo que no había derecho y el segundo diciendo que sí, que había no solo el derecho sino la responsabilidad como buenos cristianos para traer a estas gentes llenas de ignorancia y de oscuridad la luz de la única religión verdadera y la esperanza de una salvación eterna. Ojalá que lo puedan revisar. Lo que les quiero decir entonces es que la tribuna que se usó durante esos siglos, durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, un poco durante el siglo XVIII, fue la tribuna que se estableció justamente en las iglesias. Y entonces fue de esa manera como la palabra de alguna manera tuvo la vida a través de los que le exponían desde los púlpitos, pero no únicamente a través de sermones. A unos cuantos pasos de aquí, en lo que hoy es en el atrio que llamamos del exconvento de San Francisco de Tlaxcala, se efectuó hace pues casi 500 años también, en 1526, 1528 más o menos, la primera representación de autos sacramentales en todo el Nuevo Mundo. ¿Qué era eso? Era una obra de teatro. Porque se dieron cuenta de que era difícil explicarle a los naturales cuál era la esencia del pensamiento judeocristiano, cuál era la esencia de la religión católica, y entonces ya utilizando las palabras que habían ido aprendiendo en náhuatl, montaron algunas obras de teatro, como por ejemplo Adán y Eva en el paraíso, la tentación de Abraham cuando quiere matar a su hijo Isaac, y algunas el bautizo, la obra de Juan el Bautista y la toma de Jerusalén y algunas otras que se me escapan de memoria, y la representaron aquí ante los naturales, ante los indígenas, obviamente en lengua náhuatl, y eso también representó para nosotros un enorme avance, porque la palabra tuvo una nueva dimensión, un nuevo escaño. Y para nosotros en nuestra cultura, hasta este día, por ejemplo, seguimos teniendo, aunque a veces no nos damos cuenta, reminiscencia de ese gran acontecimiento. Las pastorelas, para quien las haya visto representadas en la época de Navidad, no son otra cosa que un recuerdo de esos primeros intentos de representación teatral, o las representaciones a las que llaman en vivo de la Semana Santa, de la vida, pasión, muerte de Jesucristo, etc. No son otra cosa que lo mismo que una representación teatral de un acontecimiento religioso. Entonces, aquí en Tlaxcala, particularmente, los autos sacramentales y la palabra, primero en náhuatl y después en español, tuvieron mucha importancia. Déjenme decirles también en un apretadísimo paréntesis que los franciscanos, al no conocer una sola palabra en lengua náhuatl, lo que hicieron fue un acto de amor, o al menos a mí eso me parece, que fue el acercarse con los niños y poder ponerse a jugar con ellos, y de ellos ir aprendiendo lo más elemental de la lengua náhuatl, hasta que pudieron, más o menos en 1526, conformar un pequeño diccionario que fueron perfeccionando a lo largo de muchos años para poder hablar, comunicarse con los naturales de estas tierras. En el siglo XVIII, ya en los 1700, pues ya la palabra tenía otra dimensión, sobre todo los ayuntamientos fueron un escaparate muy importante para que se preservaran la palabra, los discursos, el pensamiento político, etc. Aquí en Tlaxcala, como ustedes bien saben, el pueblo de Tlaxcala ganó a través de las canonjías a las que fue acreedor, no solamente por haber sido aliado de los españoles en la conquista, sino también por haber ayudado a la colonización del norte y el occidente del país,
que su ayuntamiento, si su gobierno siguiera siendo indígena. Y entonces, a unos cuantos pasos de aquí, está exactamente el lugar en donde se asentó el cabildo indígena, en donde naturalmente los señores de la Tlaxcala colonial discutían acerca de los diferentes problemas que tenían y de cuando en vez acudían en persona a la corona de España. Muchas delegaciones de Tlaxcala fueron a ver al rey de España para pelear sus derechos y algunas otras cosas. De ahí que los de Tlaxcala sean especialmente políticos o muy grillosos, diríamos hoy en términos laxos. Y entonces la palabra vivió en los ayuntamientos. Tan es así que cuando a principios del siglo XIX surgen los primeros intentos de procurar la independencia, es en ayuntamientos como el de la Ciudad de México, en donde Primo de Verdad y Arzate, en donde algunos otros regidores y oidores de esos ayuntamientos son los que primero intentan la subversión al saber en 1808 que Napoleón Bonaparte ha secuestrado al rey de España y le ha hecho abdicar del trono, es decir, le ha hecho decir: yo ya no quiero ser el rey. Entonces, eso es el caldo de cultivo para que en nuestro país se lance el movimiento de independencia, que como ustedes saben tuvo su punto culminante una madrugada, una noche y después un amanecer en el año de 1810. ¿Qué día fue? Levante la mano quien dijo 15 de septiembre. No. No, los demás que dicen. Escuché muy bien. Está hablando de la independencia. ¿Cuándo fue el grito de Dolores? ¿Es el grito de 15. Dolores? No, se dice que fue el 15 de septiembre de 1820. Pero yo hasta donde sabía era el 15. Pero aquí hay algo un poco chistoso, porque también cuando se da lo que viene siendo la consumación de la guerra de independencia, que muy malamente las monografías luego le ponen consumación de la independencia, esta se da el 16 de septiembre de 1821, pero esta me parece que fue por una pequeña modificación que el de Porfirio Díaz luego quiso darle por la cuestión de su cumpleaños. Exacto, ese era el punto. Y no estás equivocado, la independencia del país, cuando menos la guerra, la entrada triunfante o triunfal del ejército trigarante se dio cuando el 27 de 1821, 27 de septiembre de 1821. El grito de independencia o ese llamado fue el 16 de septiembre, solo que don Porfirio Díaz, siendo presidente, el día de San Porfirio es el día 15 de septiembre, era su cumpleaños y su santo. Recuerden que antes, perdóname, ahorita te digo, antes a la gente le ponían el nombre que sacaba en el calendario. Sí, y aparte como en Dolores, el 14 fue la exaltación de la cruz, el 15 era la fiesta, digamos, del pueblo, todas las comunidades indígenas bajaban y es como que acapararon toda la atención de ese día. De suerte que don Porfirio fue el que nos enseñó a hacer la fiesta en la noche del 15 y se nos quedó, pero bueno, es un detalle meramente.